¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? Bienvenidos a una transmisión más de Vida Nueva para el Mundo. Estamos desde las instalaciones de Vida Nueva Metepec, llevando para todos ustedes este servicio. Hemos tenido ya un tiempo increíble de alabanza, esperamos que se hayan conectado desde temprano, porque algunos la mala maña que han hecho en esta cuarentena es de que se levantan en puntito cuando empieza la conferencia y desde su cama ahí tirados, ¿verdad? Con el teléfono viendo hacia la cara, empiezan a escuchar el mensaje. A escuchar entre comillas, porque algunos en el estado modorro en el que se encuentran realmente no están poniendo mucha atención. Así que una vez más yo les animo a que, como lo solían hacer todos los domingos, no pierdan la costumbre de pararse temprano, bañarse, arreglarse, perfumarse, dile a tu marido, peinarse, lavarse la boca, como cuando venías a la iglesia. Reúnanse toda la familia en la sala. Por eso grabamos desde aquí, desde este lugar, para que tú te sientas como si estuvieras en casa con todos nosotros y que podamos estar desde la mañana en el tiempo de alabanza, en el devocional de ofrendas, en el mensaje, en la despedida, que como todos los domingos solíamos congregarnos así a la distancia. Tú no te pierdas de la totalidad del servicio de principio hasta el fin. Y bueno, vamos ahora a pasar a nuestro mensaje. Voy a continuar con la serie que inicié ya hace algunas semanas atrás, una serie especial en tiempos de cuarentena titulada Crisis. Hoy vamos a ver un mensaje bien interesante y ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos para orar conmigo, para poner este tiempo en manos de Dios. Pero antes, como siempre te recuerdo, con tu Biblia en la mano, ya en la mesa lo que tengas que tener para que no te tengas que parar. Invita a la familia, amigos, si no estás haciendo cuarentena, invita a los vecinos. Si le estás haciendo, súbele todo el volumen para que hasta los del Oxxo de la esquina escuchen la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos das vida. Gracias, Padre, porque podemos a través de estos medios estar conectados y reunidos todos, no físicamente, pero siendo un mismo espíritu. En esta misma unidad te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando de forma unánime a nuestros corazones y que esta palabra pueda fortalecernos, pueda bendecirnos, pueda animarnos, pueda cumplir con el propósito que tú quieras llevar a cabo en cada uno de nosotros. Dile ahí conmigo en casa, en tu lugar. Dios, te pido que nada se interponga entre tu palabra y mi vida en esta hora, que si hay algún tipo de estorbo, de opresión, de barrera, ya sea en el ambiente físico, espiritual, emocional, esta sea quitada de en medio, Señor, y que la única influencia ejercida hoy sobre nuestras vidas sea la tuya, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie. Si tú no has escuchado los mensajes anteriores, no te preocupes, cada uno es independiente, así que no es de que tienes que escuchar los otros 7 para entender este, pero sí te recomiendo que no te pierdas ninguno, porque todos han sido muy distintos y cada uno de gran bendición, y abarca una totalidad de conceptos y preceptos y bases bíblicas que es indispensable sí o sí que aprendamos en estos tiempos de crisis. Por eso repito, he titulado a esta serie así nada más, con una sola palabra: crisis. Y hoy quiero introducir este mensaje leyéndote lo que nos dice Santiago en el capítulo 5, versículo 17 en adelante, acerca de lo que hizo Elías cuando, en una historia que hemos visto anteriormente, la nación sufre un tiempo de crisis, puesto que Dios determina que durante 3 años y medio no había de llover sobre la tierra. Naturalmente, al no haber lluvia, la tierra no recibe los nutrientes que necesita. Esto afecta entonces a la agricultura, también a la ganadería, labores de los cuales la mayoría de la gente vivía en ese entonces. Entonces estamos viendo que la falta de lluvia trajo por consecuencia una crisis también económica, trajo un tiempo de escasez. En este tiempo de escasez, en esta historia hemos aprendido muchísimo de Elías, y ahora vamos a ver la oración de Elías clamando a Dios para que Dios trajera la lluvia. Y yo quiero que tú te pongas tantito en sus zapatos, porque a lo mejor tú dices: Jesse, ¿qué tiene que ver conmigo? Puesto que aquí no tenemos 3 años y medio sin lluvia. Ayer cayó un tormentón que inundó las calles. En la semana en la Ciudad de México granizó, y aquellos que rompieron la cuarentena y salieron han de haber dicho: ¿para qué salí? Porque sus coches se convirtieron en trajineras, se les inundó y fue un caos.
Pero recuerda que la lluvia en la Biblia representa para nosotros en nuestro tiempo la bendición de Dios, por la razón que ya mencionamos. En tiempos de tragedia, en tiempos de trato de Dios sobre su pueblo, una característica natural es que no había lluvia. En tiempos de bendición, la Biblia establece que los cielos abrían y daban su lluvia. Aún actualmente mucha gente sigue dependiendo económicamente de la lluvia que da el cielo para la tierra. Santiago capítulo 5 versículo 17 dice que en estos tiempos de sequía, Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, que no lo interpretes como que, ay, Jesse, ¿cómo vas a compararme con Elías si yo pues tengo muchas luchas y muchos problemas y muchos defectos? Claro que Dios escuchó a Elías porque él era el megaprofeta de Dios, aleluya. Pero yo, que soy un pagano que le va al Cruz Azul, que no se ha arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Que no soy un hombre de Dios americanista, ¿cómo a mí el Señor no me va a escuchar? Bueno, el Señor, como lo hemos visto anteriormente, nos está esperando a que nos acerquemos todos a su presencia. Por supuesto, haciendo un paréntesis, esto no implica acercarnos con libertinaje, como yo lo he enseñado semana a semana en las enseñanzas de Romanos de los miércoles, puesto que una cosa es que yo me acerque a Dios así como estoy y otra cosa es que así me quede. Me acerco así como estoy, pero para ser transformado con Él. Entonces, Elías, dice la Biblia, regresando al tema principal, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que se desanimaba como tú, ya lo vimos, y como yo, y que luchaba también como lo hacemos nosotros. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero dice el 18 que volvió a orar, y gracias por supuesto que era la voluntad de Dios, porque Dios es el que determinó todo esto. Pero a que este hombre le creyó a la voluntad de Dios, y como vimos la semana pasada, puso sus ojos no en lo que veía humanamente hablando, sino en lo que Dios le había mostrado. Él, dicho de otra forma, no caminaba por la sequía que veía, sino por la lluvia que Dios le había dicho que mandaría. Oró conforme a la palabra de Dios, creyendo a la promesa de Dios, que representa al hombre de Dios que dice: Señor, las noticias que escucho, como lo vimos la semana pasada, son terribles. Dicen que viene crisis cual nunca antes vista en la historia moderna de la humanidad, pero yo no camino por lo que mis ojos ven, yo camino por lo que mis oídos espirituales oyen, y en tu palabra estas son tus promesas, y tú has anunciado que al que te busca a ti primeramente, tu reino y tu justicia, no le va a faltar techo, vestido y alimento. Entonces yo oro conforme a tu promesa, camino conforme a tu palabra. Y Elías ora con esa fe puesta, ojo, no en su propia confianza, no como hoy lo hacen, en mis decretos, mis declaraciones, mis afirmaciones y todos estos rollos metafísicos más cercanos a la brujería que al cristianismo. Elías oró conforme a la palabra de Dios, conforme a la promesa de Dios, y el resultado de esa oración es que el cielo dio lluvia. Y como yo te lo dije anteriormente, no solo viene lluvia, sino que la lluvia naturalmente hace que la tierra produjera su fruto. Es decir, se terminó con la sequía, y al terminar la sequía se terminó la crisis en el pueblo de Israel. De aquí yo aprendo que ninguna sequía, querida familia, en la Biblia fue con carácter de permanente. Ningún tiempo de crisis fue en vano. Dios no pasa a su pueblo por crisis por entretenimiento. Dios no tiene como hobby pasarnos por crisis. Cuando lo llegamos a vivir es por las razones que hemos visto durante esta serie, y es porque hay muchos propósitos y hay muchas razones que hemos abarcado en temas anteriores. Creo que si algo ha quedado bien claro en esta serie, y lo he explicado de forma bíblica y razonable, de tal manera que nadie puede negar que aunque no nos guste, es totalmente cierto que a veces necesitamos pasar por desiertos, es totalmente cierto que a veces requerimos un tiempo de crisis, pero ninguna crisis, ninguna sequía fue en vano. Cada crisis en la Biblia y cada crisis en la actualidad, ojo, siempre ha tenido, número uno, al menos de Dios hacia nosotros, ahorita le explico, fecha de caducidad. Ninguna crisis, ninguna sequía fue con carácter de permanente. Toda crisis, toda adversidad, toda sequía que pasó el pueblo de Dios tuvo una fecha de caducidad y tuvo un propósito. Ninguna crisis fue en vano, toda crisis tuvo un propósito. Pero
Una vez que se cumple ese propósito, yo no sé cuál es en tu caso, eso lo hemos visto anteriormente. Quizá el propósito fue doblegar nuestro orgullo, quizá fue enseñarnos a ser mejor administrados, acercarnos a Dios, creo que es el primero y más importante y el más común en la gran mayoría, restaurar nuestras familias, enseñarnos a convivir en casa. Hay muchas razones, pero una vez que se cumple ese propósito y que se cumple el tiempo de Dios, pon atención a lo que te voy a decir y no son promesas vanas. La lluvia volverá. Y este es el tema de esta mañana. La lluvia volverá, primera parte. Hay un tiempo en el cual Dios ha determinado, como lo estamos leyendo en esta historia, que el pueblo que ha confiado en Él, que el pueblo que se ha quebrantado, como lo vimos hace un par de mensajes en segunda de Crónicas 7:14, que se humilló, que volvió su rostro, que clamó a Él, que se volvió de sus malos caminos, que puso en Él su esperanza, que se rindió con ese quebrantamiento extremo que vimos que tuvo Josafat. Sobre ese pueblo los cielos han de volver a abrirse y la tierra va a recibir esa lluvia y va a volver a dar su fruto. Es decir, querido amigo, hermano que me estás escuchando, Dios anuncia que llegará un tiempo en el que una vez que su propósito se ha cumplido, habrá bendición y habrá junto con ella restauración de lo que dañó la adversidad, la crisis o la sequía. Ahora, antes de entrar de lleno al mensaje, quiero aclarar: yo no pretendo venir a engañarte vendiéndote falsas esperanzas, como tristemente, y no lo digo con afán de criticar, sino de señalar la verdad para que evites ser víctima de la mentira. En estos tiempos muchos lo han anunciado: no va a pasar nada, vas a ser casi intocable, tú solo declara, decreta, mándame tu ofrenda, y hasta han llegado al cinismo de ofrecer la inmunidad contra el coronavirus a distancia. Aunque no me lo creas, a ridículos absurdos como esos, ¿verdad? No, a ti no te va a pasar nada. Y bueno, hemos visto que mucha gente que ha puesto su confianza en Dios, pues ha pasado adversidad de diferentes formas, y ya lo hemos tratado anteriormente, así que no voy a regresar a lo mismo. Pero sí quiero ser bien claro y decir que cuando yo digo que la lluvia volverá, no estoy hablando de falsas esperanzas de mañana va a volver. Tú declara, decreta, arrebata, confiesa, visualízate y todos estos rollos que, insisto, se acercan más a la brujería que al cristianismo. No, lo que estoy diciendo es esto: no tengo la menor duda que la lluvia volverá, porque creo en el Dios de la Biblia, que es un Dios que, como ya mencioné, si nos pasa por crisis no es para deleitarse viéndonos sufrir, sino para obrar su voluntad, sus pensamientos y sus caminos, que son más altos que los nuestros, a través de la adversidad, para purificarnos, como algún día lo vimos, en ese horno de aflicción. Entonces, una vez que ese propósito se cumpla, yo creo en un Dios que nos ama y que cuando ya no hay un propósito a través de la adversidad, va a terminar con la adversidad y va a traer tiempos de bendición y tiempos de restauración, y habremos de clamar a Él como Elías y veremos los cielos abrirse sobre nuestras vidas, la lluvia de Dios caer y traer junto con ella restauración a lo que la crisis se llegó a llevar, a lo que la crisis llegó a dañar. Pero tengo que ser bien honesto, mi querido hermano o amigo, contigo, y decirte que el tiempo para que ese momento llegue, para que la lluvia vuelva, escúchame con atención, depende en primer lugar de la voluntad de Dios y de los planes de Dios, y en segundo lugar de nuestra reacción ante ese trato de Dios. Te lo explico con un ejemplo que lo deja más que claro. Israel, cuando salió de Egipto, la mayoría sabe que geográficamente ellos podían haber cruzado el desierto que los separaba de Egipto rumbo a Canaán, que era su destino final, en solo 15 días aproximadamente. Sin embargo, también la mayoría sabe que la Biblia enseña que por su incredulidad no lo cruzaron en 15 días, sino que dieron vueltas durante 40 años y allí murió la primera generación. De donde yo aprendo que es muy distinto que Dios me haya puesto en un desierto temporalmente para obrar en mí, lo cual es totalmente bíblico. Y es antibíblico decir: no, al Hijo de Dios nunca le va a pasar nada. Bueno, ¿qué Biblia han leído estos brothers? Porque la Biblia enseña que a veces Dios nos pone en desiertos para obrar. Ya lo vimos en nuestro carácter, actitudes, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy distinto que Dios me puso un tiempo para obrar en mí. Y es muy distinto y es otra cosa totalmente diferente que yo haya decidido quedarme a acampar, a vivir y morir
en un lugar que solamente era de paso. Y esta es la parte del mensaje donde en tu casa haces como que tragas agua, asientas así la cabeza y le dices al de al lado: uyuyuy, ayayay. Repito, porque una cosa es que Dios nos pase temporalmente por un desierto para obrar en nosotros, y otra es que tú hayas decidido quedarte a vivir en un lugar que solamente era de paso, de transición. Y hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que en vez de buscar cómo salir de ese desierto, de pedirle, como ya lo vimos en Santiago 1, Dios, dame sabiduría, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué has de hacer en mi vida? Acampan en ese desierto y en vez de incomodarse con él y dejar que Dios trate con ellos en él, le echan la culpa a Dios. Cristianos que llevan tiempo de más dando vueltas en su desierto diciendo: pues es que fue la voluntad de Dios, Él me trajo aquí para probarme. Sí, ya vimos que esto es posible, Él te metió ahí, pero era para tratar en tu vida y que lo cruzaras. Y ese desierto que era de paso, de transición, de trato, lo convertiste en tu residencia. Armaste la tienda de campaña, clavaste las estacas y decidiste acampar en un lugar donde solamente tenías que pasar la noche. No sé si me estoy explicando. Gente que a lo mejor sí fue la voluntad de Dios que pasaran 1, 2, 3 años de crisis. Yo te conté de la gran bendición que fue la crisis que vivimos en Mérida para nuestras vidas, para nuestro quebrantamiento, para que mi padre se volviera a Cristo. Pero Dios cumplió su propósito y terminó esa etapa y pasamos a otra etapa. Y hay gente que en vez de haber cruzado 1, 2, 3 años, ya se quedó ahí toda la vida y no ha permitido que Dios obre en su vida. Y es por eso que los siguientes mensajes, por supuesto a partir de este, van a estar enfocados en entender ahora de forma práctica, humanamente hablando, qué puedo hacer yo para salir de este desierto, de esta crisis, lo más pronto posible. ¿A qué me refiero cuando digo lo más pronto posible? A que vamos a salir lo más pronto posible, pero siempre dentro de los límites establecidos por Dios. Que quede bien claro. Y lo que quiero decir con esto es que yo no puedo decretar ni declarar que voy a salir mañana de un desierto donde Dios ha determinado que al menos pase 15 días, pero sí puedo contribuir para no quedarme en él 40 años. Uyuyuy, ayayay. Al que la captó, al que no, dice: ¿y por qué el pastor dice eso? Porque es una verdad muy fuerte. Repito, extremo número 1, creer que yo puedo declarar y decretar que voy a salir mañana de un desierto donde al menos he de transitar 15 días. Pero ¿cuál es el extremo número 2? Quedarme 40 años donde solo tuve que haber estado 2 semanas. ¿Cuál es el equilibrio bíblico? Hacer lo que tengo que hacer, que me va a llevar no a salir en un día, pero tampoco a quedarme 40 años, sino a pasar los 15 días que Dios estableció que fueran necesarios. Estoy utilizando una ilustración basada en este ejemplo bíblico. No quiero decir necesariamente que tú has de salir del desierto dentro de 15 días. Tal vez sea como esta historia de Elías, 3 años y medio. Tal vez sean los 15 días de esta historia. Los tiempos de Dios y los planes con cada quien son particulares, personales y distintos. Pero lo que nos enseña es que Él tiene un tiempo que muchos están alargando o que muchos quieren adelantar. Y la idea es pasar por ese tiempo de crisis, de desierto, solamente el tiempo que Dios haya determinado. Y para eso tenemos que aprender lo más pronto posible cuál es su propósito. Y además de todo lo que ya hemos visto y que espero que hayamos agarrado algo de ahí, vamos a seguir viendo ahora, humanamente hablando, qué puedo yo hacer cuando yo me acerco a Dios en oración. Cómo tengo que orar cuando yo salga a trabajar, cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que administrar mis finanzas. Veremos incluso un mensaje dedicado a ver cómo podemos nosotros salir de deudas. Va a estar bueno. Y créeme que no va a consistir en decir: haz una oración, manda tu ofrenda y oremos para que Dios las cancele, porque esto no es bíblico. Pero eso lo veremos más adelante. Todavía faltan algunos mensajes en esta serie que se va a seguir poniendo buena. La primera lección que aprendemos de la oración de Elías, clamando por la promesa de Dios. A este Elías que nos representa a ti y a mí en tiempos de crisis, diciendo: Señor, vuelve a abrir las ventanas de los cielos. Padre, que vuelva a jalar mi negocio, que vuelva a echar a andar mi empleo. Señor, restablece la economía en mi vida, en mi país. Estamos muchos orando como Elías para que los cielos vuelvan a dar su lluvia, para que vuelva la bendición, para que vuelva el comercio, para que la gente pueda recuperar su vida normal.
Pero lo primero que aprendemos de la oración de Elías es que su motivación para que los cielos se abrieran quizá era muy distinta a la nuestra. Y la razón por la que Dios escuchó de inmediato es porque su motivación iba alineada a la voluntad de Dios. Y la razón por la que veremos que la Biblia establece claramente, implícita, y veremos al final del mensaje explícitamente, que muchas veces nuestra oración no es contestada, no es porque la oración sea muy grande para Dios, sino porque nuestra motivación es muy pequeña. Repito, el problema de muchos no es que Dios diga: ay, hijo, ¿cómo se te ocurre pedirme eso? No, es demasiado. No, quizás tu petición está bien, pero tu motivación está mal. Y algo que aprendemos en la Biblia es que dentro del reino de los cielos no solamente importa lo que hacemos y lo que queremos, sino por qué lo hacemos y por qué lo queremos. Abro paréntesis: Ananías y Zafira llevan a cabo una de las obras más magníficas de todo el Nuevo Testamento hacia nuestros días. Venden una propiedad y dan la mayor parte de ella a la iglesia. Un hecho que hoy hubiera recibido aplausos, honores de parte de quien lo llevó a cabo. Sin embargo, los dos terminaron cayendo muertos. ¿Por qué? Si la obra fue magnífica, porque su motivación fue terrible. Porque su motivación no era con eso ser de bendición, sino ser reconocidos, aplaudidos y admirados por la iglesia. Una historia que si tú la conoces sabes de lo que te estoy hablando. Porque el problema, aclaro para que no quede duda y nadie diga ahí en los comentarios: ya nos vas a hablar el pastor, ¿verdad? Porque así hay gente que sin conocer nuestro ministerio ni nuestra vida se mete a vociferar y a escribir conforme a este salmo que dice que el león cree que todos son de su condición. No es un salmo, perdón, es tercera de Simba 3:12. Entonces no voy para allá. De hecho, el tiempo de las ofrendas ya pasó. No vamos para allá. Simple y sencillamente, regresando a la historia, Pedro, cuando ellos hicieron esto, les dijo: mis hermanos, ¿por qué lo hicieron? Ni siquiera tenían que vender su propiedad. No estaban obligados a hacerlo, así que no voy para allá, como tú lo creías. Y aún vendiéndola, tampoco voy para allá, porque Pedro dice: se podían quedar con todo. No estaban obligados a dar todo, no estaban obligados a dar nada. El problema es que dan una parte y dijeron que habían dado todo. No fueron honestos porque querían recibir admiración. ¡Wow! Dieron todo. Un hecho magnífico con una motivación terrible que en vez de abrir los cielos trajo muerte. ¿Cuántas veces no tenemos metas que pueden ser correctas, peticiones que pueden ser correctas, hacemos dentro de la iglesia obras que pueden ser correctas, pero está estorbando la bendición de Dios? Que nuestra motivación es terrible, que nuestra motivación es egoísta, humana, carnal, terrenal y no tiene nada que ver con la agenda del reino de los cielos. A diferencia de la oración de Elías, vayamos a ver lo que él oró y lo que aprendemos detrás del trasfondo de su oración en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Si estás con alguien en casa, volteale a ver mientras encuentras el capítulo 18 y dile: de parte mía, dice el pastor, que se te va a caer el cantón. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Es el contexto de la historia que hemos leído ya como 3 veces en esta serie. Cielos cerrados, Elías llegando con Acab, enfrenta a los profetas de Baal, los derrota y luego ora para que Dios mande su lluvia. Pero dentro de todo esto, hoy quiero que destaquemos lo que aprendemos dentro de su oración en el versículo 36. Antes de enfrentar a los profetas de Baal, recuerda, si no escuchaste los mensajes anteriores, que ponen un altar. Baal, los profetas falsos que adoraban a Baal iban a clamar a Baal. Elías iba a clamar a Dios, y el que mandara fuego del cielo era el Dios verdadero. Después de esto, Elías clamaría para que Dios mandara lluvia sobre la tierra, pero antes tenía que derrotar a los profetas de Baal. Y en medio de su oración, dice el versículo 36 que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y le dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y él dice, versículo 37, respóndeme, Jehová, respóndeme. Ve qué diferencia de la oración de un hombre de Dios a comparación de las oraciones de los charlatanes que ostentan tener un poder que no tienen actualmente.
Elías no llegó: Señor, yo decreto y arrebato y confieso y visualizo los cielos abiertos y además no recibiremos uno por respuesta. Aleluya. ¿Te suena similar? Pero el hombre de Dios reconoce a Dios y dice que clamó y que le dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías está clamando para que Dios mande de los cielos primeramente el fuego que consume el altar, y sabe que a continuación va a orar para que mande lluvia sobre la tierra. Y como dice Santiago 5:18, oró y la lluvia hizo que la tierra produjera su fruto. O sea que digamos que está pidiendo bendición en dos áreas: un tiempo de avivamiento y un despertar espiritual. Señor, respóndeme para que este pueblo conozca que tú eres el Dios, que abandonen a Baal, que se vuelvan a ti. Y respóndeme, Señor, para que venga, como ya lo vimos, la lluvia por la cual después también oró. Pero la pregunta es: ¿por qué quería Elías que Dios le respondiera? ¿Qué dice? Respóndeme, porque si no voy a quedar avergonzado frente a estos profetas, y mi nombre y mi reputación y mis seguidores de mi Instagram me van a dar dislike y ya no me van a seguir y me van a hacer comentarios feos, fuchi, guácala. Esto hizo Elías. Porque hoy hay mucha gente aún dentro del ministerio, y hablo a todo nivel: congregantes, líderes, servidores, pastores, músicos, ministros, más preocupados porque su nombre brille que el nombre de Dios exaltado, más preocupados por su reputación que por la reputación del Señor. ¿No me crees? Pregúntales: ¿por qué no predican todo el consejo de Dios? ¿Por qué, como lo hemos visto en Romanos entre semana, hay temas que no se tratan? ¿Por qué no confrontan acerca de temas que la Biblia establece? ¿Qué quieres yo que haga? Si la Biblia habla, por ejemplo, de la palabra arrepentimiento, que muchos no lo menciones, porque eso no me va a hacer popular, porque eso no va a hacer que me sigan las multitudes. Entonces tenemos, a lo que voy con todo esto, no es que esté siendo un grinch, amargado, hater. Amo a toda esta gente y amo al pueblo de Dios, y sé que hay mucha gente que está sinceramente equivocada. Pero a lo que voy con todo esto es que estamos viendo por qué aún dentro del pueblo de Dios no vemos los cielos abiertos. Porque aún dentro de la iglesia vemos que la gente pasa crisis, más tiempo del debido, y es porque estamos más preocupados, como lo estoy demostrando, aún dentro del ministerio, por nuestro renombre, reputación, el qué dirán, el qué van a pensar, que me aplaudan, que todo lo que digo es bien bonito, bien amoroso, que me reconozcan, que digan qué buena onda, qué bonachón, que por predicar el nombre de Cristo, que porque la gente conozca el nombre de Cristo. Y a comparación de Elías, Elías tiene el valor de enfrentarse a estos profetas falsos de Baal, tiene el valor de decirle al pueblo de que estos profetas no eran verdaderos, que Baal no era el Dios, porque en su corazón, en su petición, no estaba que me responda, Señor, para que sigan mis redes sociales. Y no estoy diciendo que esto sea del diablo. El problema es cuando empezamos a corrompernos para cumplir con este propósito. Elías dice: Señor, respóndeme. ¿Para qué? Escucha: para que te conozcan, para que sepan que tú eres el Dios, que yo solo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por mandato tuyo. Representa al hombre de Dios que está clamando: Dios, úsame, respóndeme, respáldame, manifiesta tu gloria, bendíceme, ensancha mi territorio para que la gente te conozca a ti. Un hombre con motivaciones puras. Y cuando hay motivaciones puras, mi hermano, escúchame, los cielos se abren. Insisto y perdón, pero tengo que ser enfático. ¿Por qué la iglesia a veces no vive con los cielos abiertos? ¿Por qué seguimos caminando más de esos 15 días de crisis? Estoy hablando en lenguaje figurado. Más tiempo del debido. ¿Por qué nos quedamos en el desierto semanas extras? A veces porque nuestra motivación no es correcta. A veces porque quizá por tantos complejos, por una estima baja, por tanto rechazo que la gente recibió desde niños. Y no estoy justificando, simplemente intentando que muchos entiendan su situación. Están tan desesperados del reconocimiento del público, de los likes en redes sociales, que empiezan a hacer, a decir tantas tonterías, incluso, repito, a corromper la palabra de Dios dentro del cristianismo, a dejar de predicar el evangelio verdadero, porque están más preocupados
por brillar ellos, que Jesucristo brille. Hay mucha gente que tiene la idea que una oración humilde de Elías hubiera sido: Señor, aquí está este inútil, bueno para nada, si quieres bendíceme y úsame, y si no, pues ya no te preocupes, Padre, solamente te pido pues que me des mi frijol con gorgojo de cada día y ya estuvo. Y así a veces oramos y creemos que este tipo de oración es una oración humilde. Te voy a demostrar que este tipo de oración es una oración egoísta disfrazada de humildad. Y que, repito, el problema de muchos no es que su petición sea muy descabellada, sino que su motivación todavía es muy incorrecta. Fíjate, Elías no llega con Dios y dice: Señor, aquí está esta basura, y si quieres úsame, y si no, pues sé que no lo merezco, Padre. Suena humilde, ¿no? Y así has orado muchas veces. Yo los he escuchado en reuniones de oración en las que yo digo: solamente porque Dios es Dios no se deprime. Pero pobre de los ángeles que estaban a su lado, que les llegó esta petición, que tuvieron que escucharnos clamar así: Padre, aquí está este bueno para nada, esta basura, inútil siervo, y si no me quieres usar, sé que no lo merezco, y ya acaba con mi vida, ya llévame, Señor. Y suena espiritual, suena humilde, pero orar de esta forma hubiera reflejado solamente un gran egoísmo en Elías. ¿Por qué? Note el contexto de la historia. El pueblo estaba perdido. El pueblo estaba apartado de Dios, en pos de Baal. Por eso, como vimos anteriormente, Dios establece que 3 años y medio no venga lluvia. Fue un trato de Dios sobre su pueblo. Si Elías no le pide a Dios que lo use y que muestre su poder, básicamente significaba permitir que el pueblo siguiera viviendo en sus pecados, siguiendo a los Baales. ¿Me está siguiendo? Por eso Elías clamó con esta desesperación. No hizo la oración rutinaria de cada mañana que muchos hacen: Padre, en el nombre de Jesús te pido que me bendigas este día, que me guardes de todo mal, líbrame, Señor, y te pido que no me dé coronavirus y que abra las ventanas de los cielos, en el nombre de Jesús, amén. Ya está, hasta prisa tienes. No, él clamó. No sé si tú notas la desesperación que yo noto en este hombre. Cuando la Biblia repite una palabra 2 veces, es porque en ese entonces tú no podías en la literatura subrayar, poner negrillas, signos de exclamación. No existía. Lo que se hacía para enfatizar era repetir. Es como cuando Jesús decía: de cierto os digo. Esto significa: pon atención porque esto que viene es importante. Pero cuando decía: de cierto os digo, es subrayado, negrillas y signos de exclamación. Está repitiendo 2 veces lo mismo para captar nuestra atención. Elías, cuando ora, no le dice: Jehová, respóndeme. Le dice en el 37: respóndeme, Jehová. Y repite: respóndeme, respóndeme. Le dice: Señor, por favor, escúchame. No dejes de escucharme, no dejes de responderme. Pero ¿para qué? Para que este pueblo te conozca, que sepan que tú eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías, sabiendo que el pueblo estaba perdido, entiende que no hay opción, que él tiene que clamar a Dios y que el pueblo tiene que volverse a Dios. Y por eso él ora con esta desesperación: Señor, respóndeme, dame la victoria, bendíceme, que yo sea el que gane esta batalla. No porque estuviera interesado en su reputación, sino en la reputación de aquel que representaba, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando un cristiano entiende que es embajador en nombre de Cristo, que estamos representando al reino de los cielos aquí en la tierra, se acaban este tipo de oraciones falsamente humildes, llenas de egoísmo y de mediocridad. Y entonces no venimos y le decimos: Señor, pues si quieres úsame y bendice y levanta mi vida, y si no, pues yo sé que no lo merezco. Porque aunque yo sé que no lo merezco, orar a Dios de esa forma en realidad significa decirle: yo ya soy salvo. Si no quieres utilizarme para que otros que te conozcan, que se pierdan en el infierno. Y eso habla de un gran egoísmo y dureza de corazón. En cambio, cuando alguien entiende todo esto, le dice: Señor, estoy representándote a ti. Hay gente que te necesita, hay gente que no te conoce. Y entonces, como Elías, venimos y le decimos: abre las ventanas de los cielos, bendice mi vida, usa mi vida, Señor, manifiesta tu poder sobre mi vida, para que a través de todo eso tu nombre sea conocido. Ábreme las puertas, dame gracia delante de la gente. Que más gente, Señor, siga mi influencia, no porque me interesen los likes de las redes, sino porque, Padre, tu palabra de llegar a muchos más todavía. Cuando entendemos nosotros qué perdido está el mundo,
entonces comprendemos cuán necesario es que Dios manifieste su poder sobre sus hijos, que Dios levante a sus hijos para que toda esa gente que no le conoce, le conozca. Ve lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, que a lo mejor tú dices, estás malinterpretando la historia de Elías, aleluya. Ok, pues vamos a ver si también malinterpreté lo de Jesús, porque aquí no hay nada que explicar. Él dijo clara y explícitamente, Mateo 5 versículo 14, lo siguiente: ustedes, Jesús dice, son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice mucha gente? Y yo lo llegué a decir sinceramente equivocado. No, Señor, yo no quiero brillar, yo no quiero sobresalir. El que lo pide seguro es porque es muy soberbio. Y estamos viendo que Dios no tiene problemas en que tú brilles. Al contrario, dice, así brille su luz delante de los hombres, pero no para que seas exaltado tú, sino para que al ver tus buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ahora te preguntarás qué tiene que ver con el tema. Voy para allá, que estamos empezando a entender que el problema no es cuando tú quieres sobresalir, brillar, en este caso salir de la crisis, ser bendecido. El problema es cuando tu motivación es brillar para tu propia gloria. Pero cuando tú tienes la idea de enfocar el nombre del Señor, esto es lo que significa darle la gloria, es apuntar tus reflectores hacia Él. Comenzamos a ver en la Biblia que Dios no está peleado con esta idea, y que al contrario, cuando un hijo de Dios empieza a concebir, entender, vivir y materializar esta idea, las ventanas de los cielos se abren y Dios manda su lluvia. Hay muchos hombres que la Biblia enseña en su palabra, destacaron, fueron bendecidos, y que Dios respaldó y les dio poder, y algunos de ellos también riquezas, pero no para su propia vanagloria, sino porque a través de eso el nombre del Señor fue anunciado. José en Egipto, por ejemplo, Daniel en Babilonia, llegaron a ser poderosos gobernantes mediante los cuales el nombre de Dios fue conocido. La nación de Israel, Dios les dijo, vas a ser cabeza y no cola, vas a prestar y no vas a pedir prestado. Abraham era un hombre que Dios bendijo también, tanto que tuvo que separarse de Lot, porque era tanto lo que tenían en sus tierras, bueno, sus ganados, que sus siervos se peleaban por las tierras. Hemos hablado de Salomón anteriormente, la mujer virtuosa. Bien podría subtitularse ese pasaje como la mujer arbana. No entiendo cómo algunos dicen la mujer no debe trabajar, cuando Proverbios 31 le atañe como 7 chambas diferentes a la mujer virtuosa. De donde comprendo que el problema no es que trabaje, sino que por el trabajo descuide sus responsabilidades. Pero el mismo principio también aplica para el hombre. José pudo bendecir a su familia, a sus hermanos, sostenerlos por el poder que llegó a tener en Egipto, que venía derivado de ese sueño que él tuvo precisamente, que Dios le dio, en el cual él se veía gobernando sobre sus hermanos. Imagínate que se parara José en nuestros días y que nos dijera, soñé que gobernaba sobre ustedes. Dirías, qué cristiano tan soberbio, altanero, egoísta, materialista, lo que sea. Pero José no soñó esto para su propia vanagloria, sino de parte de Dios, para preservación del pueblo de Dios. Dios le dio el sueño, junto con el sueño, la capacidad, la habilidad, la interpretación, los recursos, todo lo que requirió durante el camino para llegar a ser el segundo hombre más poderoso sobre la faz del planeta Tierra. Y así podría seguir todo el día con ejemplos, pero no vayamos tan lejos. El ministerio de Jesús, algunos se van al extremo de decir que era millonario, pero algunos se van al otro extremo de predicarlo como un mendigo. Ninguno de los dos. No era un magnate, pero tampoco era un mendigo. Porque hasta donde yo recuerdo, Judas era el que administraba la bolsa, digamos como un banco móvil. Si tuviera 2, 3 monedas, ¿por qué requiere alguien que administre la bolsa? Si tuviera 2, 3 monedas, ¿por qué ese alguien pudo robar 3 años y medio sin que los demás se dieran cuenta? La conclusión es que 2, 3 monedas no tenía. ¿No era Jesucristo Slim? Humanamente hablando, porque espiritualmente hablando, por supuesto que era el dueño de todo lo que existe. Pero en su ministerio de hombre aquí en la tierra, no era un magnate, pero su ministerio tenía para que no les faltara lo indispensable, como lo hemos visto en esta serie, y también para ayudar a los demás. La iglesia de Antioquía, una iglesia bendecida, pudo apoyar en tiempos de crisis a la iglesia de Jerusalén. Entonces, Dios no está peleado en que el pueblo de Dios sea bendecido. Tenemos que entender esto,
porque algunos por no hacerlo se están perdiendo la oportunidad de ser bendecidos y de bendecir, porque creen que el problema es su petición y no han descubierto que el problema es su motivación. Y por eso ni tienen, ni bendicen, ni disfrutan de la bendición. Creen que disfrutar de la bendición también es del diablo. No, del diablo es, como ya lo vimos, que en eso pongas tu satisfacción. Pero si Dios es quien te da felicidad y con eso, como Salomón dijo, recibes el don de disfrutar de lo que Él te ha dado, ¿cuál es el problema? Cuando el mismo Jesús dijo, pidan y se les dará, llamen y se les responderá. Porque ¿quién de ustedes hay que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Que si le pide pescado le va a dar una serpiente. Si ustedes que son malos padres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, Mateo 7 del 9 en adelante, ¿cómo vuestro Padre Celestial no va a dar buenas cosas a los que se las pidan? Pablo dijo, no vayamos tan lejos, Romanos 8:32, si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Entonces, si hay algo que no tengo de parte de Dios, es porque quizá no es su tiempo, porque no es la forma, porque no es necesario, porque me va a hacer mal, porque tiene que tratar con mi vida. No porque Dios simple y sencillamente nos quiera sabotear en vano. Porque repito, insisto, Dios no está peleado con que los cielos se abran. Al contrario, Él quiere abrirlos, manifestar su gloria a través de nosotros, bendecirnos, usarnos, levantarnos. El problema que a veces nos estanca en el desierto no es la petición, es la motivación. La iglesia se ha ido a dos extremos. Hay unos que por avaros han descuidado todo, su salud, su relación con Dios, su relación con su familia, porque piensan que el dinero los va a hacer felices. Endeudados más allá de su capacidad, asfixiados, pésimamente mal administrados, porque su falta de contentamiento les lleva a comprar, pensando que ahí van a hallar satisfacción. Y otros, repudiando este extremo, se van al otro extremo, que es creer que el dinero no sirve para nada, que no es necesario, y he llegado a escuchar que dicen que es del diablo. Yo digo, bueno, si fuera del diablo, Dios sería el primer satánico, porque Ageo 2:8 dice que es el dueño del oro y de la plata. Y hasta donde recuerdo, he leído que las calles en el cielo son de oro o de piedra, y las paredes de piedras preciosas o de cemento mal terminado. En el cielo hay riquezas. El problema no son ellas, sino la codicia del corazón del ser humano. En el cielo no habrá esa codicia, por lo que no hay problema en que existan las riquezas. Entonces, aquí en la tierra, el problema no es que Dios no te quiera bendecir, porque la bendición en sí misma sea mala. No, Santiago 1 establece, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios es quien bendice. Dios, dice el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, es el que te da el poder de hacer las riquezas. El problema es, ¿cómo lo obtengo? Lícita o ilícitamente, dañando a otros, afectando a otros, abusando de otros. Dos, ¿para qué lo quiero? Únicamente para mí, soy un egoísta. Y como lo vimos anteriormente, gente que tiene 3 salas y ni siquiera se ha sentado 10 minutos en una de ellas hace años con su familia. Pero ahí tengo mis 3 salas, lo quiero entonces para mi orgullo, mi gloria, únicamente yo, o lo quiero para disfrutar con mis seres queridos, para compartir, para bendecir. Lo quiero porque he entendido lo que dijo Pablo, que es más bienaventurado, Hechos 20, 32 al 35. Y Pablo dice ahí que Jesús les enseñó esta lección: es más bienaventurado dar que recibir. Pero yo no puedo dar lo que no tengo. Cuando yo entiendo esto, cambia mi oración y le digo, Dios, ahora sí quiero que me bendigas, porque solo así podré ser un canal de bendición, porque solo así podré contribuir, Señor, a que el reino de los cielos se siga extendiendo. Toda la obra, gracias a Dios, que tú ves que lleva a cabo Vida Nueva para el Mundo como organización, a través de lo que hacemos localmente en las iglesias de forma personal, pero a través también de los medios de comunicación, redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, la página web, la televisión, cientos de estaciones de radio, de televisión en todas partes del mundo que siguen. Y todo esto es posible, ¿por qué? No solamente por la persona que da el mensaje, no solo por la persona que lleva a cabo la postproducción, sino por un grupo hermoso de personas, entre los cuales están muchos de ustedes, y les damos a nombre de toda esta organización gracias por su generosidad, que semana a semana desde hace muchos años hacen con su contribución voluntaria que todo esto sea posible. Y a lo mejor no te puedes parar aquí y predicar, pero gracias a lo que tú aportas, la palabra ha llegado a donde no te imaginas. Al doctor Alducin creo que hasta en chino lo traducen.
Hay chinitos que conocieron a Cristo por una traducción de una prédica suya. Obvio no les llega arrepiéntanse, a lo mejor chan chin chon, o quién sabe cómo se diga arrepiéntete en chino, pero a lugares recónditos que no te imaginas llega, gracias a que muchos entendieron que es más bienaventurado dar que recibir. Pero para poder dar, yo tengo también que recibir la bendición de Dios. Si no, ¿qué voy a sembrar? Yo no puedo sembrar si no tengo semilla. Entonces decirle a Dios, no me dé semilla, pues es decirle, no quiero que nadie siga recibiendo el fruto. Ya con lo que tengo yo está bien. Cuando entiendo esta verdad, cambia mi oración y vengo como Elías y le digo, Señor, ¿sabes qué? Ahora sí quiero brillar, ahora sí quiero sobresalir, ahora sí quiero poder, ahora sí quiero que me uses, ahora sí quiero que me bendigas, porque entendí que tú no tienes problema con eso, sino con lo corrupta que era la motivación de mi corazón. Pero cuando tu motivación es correcta y dices, Señor, quiero que a través de todo esto más gente te conozca y quiero sembrar en el reino de los cielos. Y hay cristianos multimillonarios que han fundado hospitales, orfanatos, centros de adopción, asilos, lugares donde van los adictos. Y gloria a Dios por toda esa gente. Los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, fueron fundados con principios bíblicos, con hombres que Dios bendijo, y fueron los fundadores de los primeros hospitales, universidades más importantes del mundo, y fueron los primeros en enviar misioneros a todas partes del mundo. Gracias a que entendieron esto, cambió su mentalidad y comprendieron que el problema no era que Dios me bendiga, sino por qué quiero su bendición. Y cuando yo la quiero por la motivación de Elías, por la razón correcta, Dios, insisto, no está peleado por donde le veas en la Biblia con eso. Uno, ¿cómo obtengo las cosas? Dos, ¿para qué las quiero? Tres, ¿qué lugar ocupa en mi vida? Otro problema con las riquezas, con el empleo, con el negocio, es que reemplacen mi vida el lugar que le pertenece a Dios, que me aleje de mi familia, que me aleje de tiempo para cuidar mi salud. Pero si yo aprendo a responder bien estas preguntas y obtengo las cosas a través del camino correcto, las quiero para el fin correcto y ocupo en mi vida el lugar correcto, Dios no tiene problemas en bendecirnos. Al inicio de esta serie vimos que la promesa de Jesús es que si buscamos su reino y su justicia, Mateo 6:33, techo, vestido y alimento nos serán añadidos. Cuando alguien ya no tiene lo indispensable, lo más probable es porque algo en su vida está fuera del plan de Dios. Y yo he sabido muchos casos en consejería de hombres que llegaron, pastor, ya ni para lo indispensable me alcanza. Y le digo, pídele a Dios sabiduría, que Él te muestre. Algo a lo mejor está raro, no sé, porque esto ya no es la voluntad de Dios. Porque si es la voluntad que pasemos por crisis muchas veces, pero aún dentro de la crisis no debe de faltar el maná de cada día, como lo vimos en esta serie. Techo, vestido y alimento es su promesa. No, pastor, todo está bien, se lo prometo. Y a los meses algo le salía. Maltrato a la mujer, tranzas, adulterio. ¿Qué dices? Ok, no puedes generalizar como el caso de Job. Le va mal, seguro es porque anda en pecado, pero en muchos casos sí ha sido esto una razón. Y si esta es la razón en tu caso y nadie lo sabe más que tú, entonces no hay otra opción. Y antepone a todo lo que has oído en la serie, a todo eso antepone esta palabra: arrepiéntete. Porque antes que todo eso que has oído y toda tu bola de brujería, decretos, declaraciones de otros pastores que has escuchado, que toda esta gente, insisto, ni le escuches, no pierdas el tiempo ni te contamines. Antes que todo eso, lo que tú necesitas es poner tu vida en orden delante de Dios, porque separado de Él nada puedes hacer. Porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio, y la peor soberbia es no reconocerle en nuestras vidas. Uyuyuy, ayayay. Entonces, menos de esto, de lo indispensable, significa que algo ya está mal, porque es o algo yo no le estoy haciendo dentro del plan de Dios, o Dios no está cumpliendo su promesa, y yo sirvo a un Dios que cumple sus promesas. Entonces el problema no es en los cielos, está en la tierra. Pablo dijo a Timoteo que raíz de todos los males no era el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero, confirmando una vez más, el problema no está en la petición o en el bien, sino en el corazón, en la motivación. Otro pasaje más, tercera de Juan capítulo 1 versículos 1 y 2. Perdón que cite tantos, pero tiene que quedar bien claro para que nadie lo malinterprete. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuáles? En todas, así como tengas salud y prospera tu alma.
Vemos de principio a fin en toda la Biblia, implícita y explícitamente, que Dios no está peleado con que los cielos se abran, que Dios no está peleado con que sobresalgas, que Dios no está peleado con que brilles, que Dios no está peleado con que tengas poder, que Dios tiene solamente un problema con la motivación que hay en nuestro corazón para obtener todo eso. De donde yo concluyo, el problema, insisto, no es tu petición, es tu motivación, probablemente. No es que Dios diga, ¿cómo se te ocurrió pedirme esto? ¿Cómo que chamba en estos tiempos? No, está muy difícil. ¿Cómo que una casa? No, ¿cómo? No, el problema quizá ni siquiera es eso. El problema es mi motivación, que tal vez está centrada en mí, no en los demás. Y entonces ahí sí, Santiago ve lo que establece. Si me apoyan con el teclado, por favor. El teclado es solo la batiseñal de que ya vamos para el final del mensaje. No es para que te pares y digas, ya acabó el pastor, porque esta conclusión es lo más importante de todo. De hecho, todo lo que enseñé tenía como fin confirmar esta verdad. Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis. Ahí le hablan a muchos. Yo quiero el coche del vecino, la casa de mi hermano, el traje del pastor, y por qué yo no tengo el ministerio de fulano de tal y la posición ministerial de fulana de tal. Codiciamos de todo y de todos y no tenemos. Matáis y ardéis de envidia. Gente llena de envidia de todo, por sus bienes materiales, por su mujer, por su posición ministerial. Dice, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Hay gente que se esfuerza, pero no tienen lo que desean en muchos casos porque no piden. El tipo de personas que piensa que pedirle a Dios es del diablo, cuando de todas formas Dios sabe lo que deseas en tu corazón. Entonces Dios dice, pide. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Claro, en el tiempo de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios. Y si no, como te lo dije al principio de la serie, descansen que aunque el Señor no te dé todo lo que quieres, no dejará de proveerte lo que realmente necesitas. Pero viene aquí otro problema. Hay quien pide como pidió Elías, y Elías recibió. Y te has preguntado, ¿por qué yo pido y no recibo? Y es más, lo que yo pido no se asemeja a lo de Elías. No, ni siquiera le pedí gran cosa. Y ahí comienzas otra vez a reflejar el problema. Tú crees que el problema es el tamaño de tu petición, como si Dios fuera un Dios chiquito. No fue gran cosa. Dice Dios, no, el problema no es lo que me pediste. No es que porque lo que me pediste fue mucho no lo recibiste necesariamente. Es que a veces pedimos y no recibimos, versículo 3, porque pedimos mal. Dice la Biblia, para gastar en vuestros deseos. Y si lees el contexto y tomas en cuenta toda la Biblia, te vas a dar cuenta que no es que Dios esté en contra de que disfrutes de su bendición. Estaríamos cayendo en una contradicción cuando Salomón escribe que Dios da la capacidad de disfrutar lo que Él nos da. Entonces Dios no está en contra de esto. El problema es cuando solo quiero las cosas para mí, cuando soy egoísta, o cuando empiezo a tener deseos carnales que no van conforme a la voluntad de Dios, totalmente pecaminosos, fuera de su voluntad. De modo que he de preguntarme antes de orar siempre, no solo qué es lo que voy a pedir, sino por qué quiero esto. Y te invito a que seriamente analices tu corazón y le digas, Señor, ¿cuál es mi motivación? Es que yo quiero ser pastor. ¿Para qué? Pues para predicar. Pues predica en las calles. No, porque ahí ¿quién me ve? Entonces lo que quieres no es pastorear, es ser visto. Es pararte en un lugar como este y echarte un rollo y que la gente aplauda y creer que el aplauso es para ti, no para Dios. Entonces hay un problema serio en tu corazón. ¿Quieres predicar? Sale y predica. Sí, qué fácil para ti que lo dices desde allá arriba. Sí, y te lo digo con esta autoridad porque hace muchos años yo quise predicar y prediqué. Y mucha gente de esta congregación sabe que me salía a las calles con un grupo de evangelismo. Y a veces íbamos 10, 12. Lo menos que llegamos ahí, recuerdo, fuimos 4. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo.
en el centro de Toluca a predicar la palabra. No esperé a que me prestaran un púlpito con 1000 personas para predicar. Quería predicar, dije, salgo y predico. Yo quiero cantar en alabanza, porque yo tengo el don y soy un salmista. Pues ven el domingo, llega temprano, párate enfrente y canta. No, pero ahí no me escuchan. Entonces no quieres alabar a Dios, quieres que te escuchen. Entonces vete a un café y cómprate una guitarra y ponte a cantar. ¿Quieres cantarle a Dios? Le puedes cantar en la regadera, en tu cuarto, no necesariamente aquí arriba en este escenario. Y ahí comenzamos a ver por qué muchas veces Dios no respalda a la gente. No porque lo que pidan sea demasiado grande, sino porque su motivación es demasiado pobre. Quiero una casa. ¿No crees que Dios puede darte una casa? Pero a veces nuestra motivación es muy mala. La que tienes ni la disfrutas, ¿para qué quieres otra? Tienes una sala en la que nunca te has sentado, ¿para qué quieres que Dios te la cambie? Quisiera un refri nuevo. Ni te sientas a comer con tu familia, ¿para qué quieres otro refri? Ni lo vas a usar. A veces nuestra motivación está totalmente fuera de la voluntad de Dios. En cambio, cuando yo vengo y le digo, Señor, quiero predicar tu palabra porque la gente necesita escuchar de ti, y demuestro que esa es mi motivación, hablando donde quiera que yo esté de su nombre, no solamente dentro de una iglesia, Él te respalda, te da autoridad, y probablemente algún día te ponga por autoridad sobre alguna iglesia. Cuando yo le digo, Señor, sabes, sí me gustaría una casa donde mi familia y yo estuviéramos más cómodos, pero principalmente, Padre, lo que quiero es un espacio para jugar con mis hijos. Amo a mi esposa y quiero concederle ese deseo que ella tiene de tener más amplitud en su cocina, y quisiera invitar a los hermanos y a mis amigos y a mi familia y pasarla bien con ellos, y hacer de esta casa una casa de oración y abrir estudios bíblicos y que aquí se comparta tu palabra. No estoy diciendo que necesariamente por eso Dios te la va a dar, pero empieza a cambiar mucho la situación. Y en el tiempo de Dios, si es la voluntad de Dios y tu voluntad es correcta, lo más probable es que venga su bendición. ¿Por qué quiero lo que le estoy pidiendo? ¿Quieres un auto para qué? ¿Para presumir, para jactarte, para tenerlo encerrado, para humillar a los demás? Olvídalo. Señor, de entrada, para llegar temprano el domingo a la iglesia sin pretextos. Además, va a ser Uber Church. Hermano que sepa que vive cerca de mi casa, le damos ride. Yo he visto gente que sale en las noches y que ven otros hermanos que van caminando y que viven cerca de su casa, y que se vaya como pueda. Para eso queremos que Dios nos bendiga. Jóvenes solteros, quiero una novia, desesperados. Me voy a quedar en la friend zone. ¿Cuándo voy a salir de aquí? ¿Para qué quieres una novia? Es que quiero a alguien a quien tomar de la mano. Camina así por las calles. Asunto resuelto. Es que quiero un amigo, cómprate un perro. Quiero a alguien a quien besar, que el perro te agarre lengüetazos en el cachete, por supuesto. No seas marrano. Es la razón, aunque te dé risa, por la que muchos quieren novio o novia. Es la razón por la que no la tienen. Y las relaciones que tienen salen terribles, porque Dios no está en ningún lugar de esa petición. En cambio dice, Señor, quiero a alguien a quien poder bendecir, con quien disfrutar, con quien conocerte, con quien buscarte, con quien servirte. Alguien a quien amar como tú me amaste a mí. La cosa cambia totalmente. En este tiempo de coronavirus, muchos clamando por su salud. Imagino a Dios preguntando, ¿y para qué quieres seguir viviendo si ni disfrutas la vida que te di? ¿Para qué tan aferrado a que te sanes y te la pasas obsesionado por el trabajo, encerrado tras de tu computadora, atrás de un teléfono? Mejor ya vente aquí al reino de los cielos. ¿Quieres seguir viviendo? ¿Por qué? Pablo decía, Señor, para mí el morir es ganancia, y si vivo, que sea para servirte a ti. Hay gente que quiere seguir viviendo por motivos tan egoístas, tan carnales, tan humanos. Yo te invito a que, si realmente Dios te da la oportunidad de seguir viviendo, que cuando tú salgas de tu cuarentena sea para servirle a Él, sea como Pablo dijo, por Él y para Él. Entendamos, familia, Dios no tiene problema con que tú seas bendecido. La pregunta es, ¿por qué quiero ser bendecido? Concluyo con este ejemplo. En el último Super Bowl, y lo mismo sucedió en el Mundial del 94,
que los equipos que salieron campeones, las Águilas y Brasil respectivamente, al final algunos de sus jugadores y técnico en el centro del campo doblaron sus rodillas, alzaron sus manos al cielo, dieron gracias a Dios. El técnico de las Águilas de Filadelfia, si no mal recuerdo, en una entrevista, como yo nunca antes la había visto en un Super Bowl, dándole toda la gloria a Jesucristo, reconociéndolo a Él. Qué increíble ha de ser llegar en lo que sea que tú hagas a la cúspide, y cuando todos están viendo y preguntándose por qué, tú puedas decir: porque Dios ha sido fiel, porque Él ha estado conmigo, porque Él me ha respaldado, porque yo no lo merecía, pero todo es por Él y para Él. Y con todos los reflectores sobre tu vida, sacar un espejo y alumbrar esa luz a los cielos y decir: no es por mí, es por Él, y la gloria es suya. Que esta sea tu motivación, no que la gente te siga viendo y que tú digas: a mí esto no me afectó porque yo soy Juan Camaney, un experto en los negocios, y mi currículum es tan impresionante que luego después de la cuarentena encontré chamba y por eso. Sino que tú puedas decirle: Señor, yo quiero que cuando esto pase y tú me hayas bendecido tanto y cause asombro en los demás, yo pueda con una sonrisa alzar mis manos al cielo y decirle a todos: esto es la obra de Dios, es la bendición sobre sus hijos. Decir como David: joven fui y envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan, porque Dios los guarda. Pero mi hermano, si ni por los alimentos das gracias al cielo, te lo digo con amor y respeto, ¿qué te esperas si Dios te diera esa casa, ese auto, esa chamba, esa empresa, ese negocio? Si ni siquiera lo que te vas a comer eres capaz de reconocer que está ahí por la gracia de Dios. Si eso que te vas a comer en el fast food, en la fonda, en el restaurante, da pena que los demás te vean diciendo: esto es gracias al Dios de los cielos que proveyó, imagínate qué pasaría si tuvieras más. Así que si en verdad crees esta palabra, recíbela, guárdala y comiénzala a vivir. Y de entrada con tu familia, acostúmbrate a enseñarles: todo lo que tenemos, hijos, esposa, esposo, es por la gracia de Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, tarde ya. Señor, te alabamos y te bendecimos a ti. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer y que todo es por ti y para ti. Te pedimos perdón si a veces nuestra motivación había sido demasiado egoísta, si nuestra petición disfrazada de humildad denotaba egoísmo. Al decirte no quiero, te estábamos diciendo: tampoco quiero bendecir a nadie más de ninguna manera. Hoy que entendemos este principio, cambia nuestra petición y te decimos: Señor, sí queremos que tu luz brille sobre nosotros, sí queremos que nos levantes. Dile: sí quiero que me des más autoridad, más poder, que uses mi vida dentro y fuera de la iglesia, que me bendigas espiritual, emocional y materialmente, que todo lo que tienes para mí me lo des, Señor, que todo lo que tú quieras traer a nuestras vidas lo traigas. Pero antes que todo eso, que traigas una restauración a nuestro corazón para que nuestra motivación se alinee a la tuya, para que desechemos todo deseo y anhelo y motivación egoísta. Y dile: perdóname, Señor, si así había vivido al día de hoy, con un corazón egoísta. De hoy en adelante comenzaré a disfrutar lo que tengo y a compartirlo con los demás. Si tienes, mi hermano, ese lugar de vacaciones que Dios te ha dado, compártelo. Seguramente tienes gente cercana que tú sabes que a lo mejor no tiene tus posibilidades. Dile: ¿sabes qué? Dios me lo dio, aquí está. Cuando quieras puedes ir. Te sobra un auto en casa, por la gracia de Dios, y a alguien le falta, ¿sabes qué? Te lo presto, lo chocas, tienes seguro, no pasa nada. Tienes ropa que no usas, regálala a quien la necesita. Tienes muebles que no ocupas, hay gente que no tiene ninguno en casa. Deja de ser egoísta y comienza con hechos y no solo con palabras, a dar testimonio que has entendido esto y que ahora tu visión y motivación para querer la bendición de Dios será muy distinta. O sigue igual, solamente te advierto,
No reclames al cielo cuando los cielos se cierren, o peor aún, cuando sigan abiertos, pero tú no tengas de parte de Dios la capacidad de disfrutar de lo que Él te ha dado. Señor, que así se ha hecho, que seamos una iglesia generosa, agradecida, compartida, muy bendecida. Bendice, Señor, a toda la familia de la fe que está siguiendo este mensaje. Abre las ventanas de los cielos y bendíceles sobrenaturalmente. Dios, he escuchado tantos testimonios en esta cuarentena de gente que en la peor crisis ha sido bendecida como nunca antes, y esto es algo tan inexplicable, pero no es más que tu gracia y tu favor, que lo puedan seguir reconociendo, y aquellos que todavía no lo viven, que lo puedan comenzar a experimentar. Que tú envíes esa lluvia, Señor, y que esa lluvia haga que la tierra vuelva a dar su fruto, Padre, y que puedan ellos ser bendecidos y disfrutar, Señor, ellos de la bendición, disfrutar con su familia, con la familia física, con la familia de la fe, Señor. Compartir y ser cómplices de que más personas te conozcan. Padre, que tu luz brille sobre ellos, para que ellos sean un espejo a través del cual tú reflejes tu gloria a este mundo que tanto te necesita. Respóndenos, como dijo Elías. Bendícenos. Abre las ventanas de los cielos, principalmente para que seamos instrumentos para que la gente te conozca. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación